Bienvenidos entonces a este bloque de sesión de ponencias número 3 del eje temático 3, con la moderación de Silvia Constanzo y Mariana Melgen. Buenas tardes de nuevo. Vamos a comenzar con el bloque número 3 de ponencias, cuyo eje es el desarrollo sostenible en la planificación, administración y financiación de actividades culturales. Reiteramos que las preguntas del bloque anterior, bloque 2, las vamos a hacer al final también de este bloque 3. Ahora presentamos el trabajo La Fundación Espacio Tibor y el Desarrollo Sostenible en la Planificación, Administración y Financiación de Actividades Culturales, con la presencia con la autoría, de María Victoria Tibor, Cristina Avinceta, Nelly Lombardi, de la Fundación Espacio Tibor de Buenos Aires, Argentina. La Fundación Espacio Tibor y el desarrollo sostenible en la planificación, administración y financiación de su patrimonio. Autoras: Victoria Tibor, Cristina Vinceta, Nelly Lombardi. El sitio que ocupara la antigua fábrica de ladrillo Francisco Estibor en la localidad de Ringuelet, partido de La Plata, estaba conformado por la administración, los hornos Hoffman, 2 hornos menores, la vivienda familiar y las viviendas para obreros y demás dependencias de servicio, como almacén, enfermería y espacios de uso cotidiano. Algunos de estos edificios albergan hoy antiguos y nuevos usos. Fue construida a principios de 1882, siendo en la zona la primera fábrica de ladrillos industrializados con cocción en horno Hoffman. Fábrica que el ingeniero checo Francisco Estibor compró y amplió desde 1905 a raíz de ganar la licitación para la construcción de las obras de saneamiento de la ciudad. 5 años después, la empresa familiar comenzó a vender sus productos al gobierno provincial para la construcción de los edificios monumentales de la flamante ciudad y a grandes firmas del país desde Tierra del Fuego hasta Entre Ríos y sur de Brasil. Simultáneamente fue ampliando y agregando productos nuevos, entre ellos los primeros ladrillos huecos. Hacia fines del siglo XX, la tecnología hasta entonces empleada ya no era competitiva en el mercado. Fue necesario reemplazarla y a la vez se definió un nuevo emplazamiento en el parque industrial de dicho partido. De las 100 hectáreas originales que poseía la empresa, la mayoría fueron parceladas y vendidas, quedando en manos de la familia solo 19. De estas últimas, gran parte fueron alquiladas a una empresa multinacional y las restantes, donde se asentaban los edificios ladrilleros, fueron conservados. En el año 2007 se conformó la Fundación Espacio Tibor, integrada por los sucesores del fundador de la empresa, para planificar, administrar y financiar las actividades del primer Museo del Ladrillo creado en el año 2009. Es así como se impulsó un trabajo integral con distintos actores e instituciones de la comunidad, en el marco de un desarrollo sostenible y de responsabilidad social empresaria. De este modo, la gestión, protección, intervención y difusión del patrimonio se convierte en objetivo y acción, asegurando su permanencia en la comunidad que lo reconoce y lo valora. A través de la Fundación se planifican las actividades que permiten la vinculación con distintos estamentos de la comunidad. El primer paso fue trazar acciones para lograr la protección en la órbita municipal y provincial, declarando el sitio de interés patrimonial. Y se procede a la puesta en valor de la antigua administración y 2 viviendas contiguas recicladas para albergar el museo. El siguiente paso fue llevar a cabo la recuperación y clasificación del material obrante, lo cual permitió generar el guión museológico y museográfico distribuido en 5 salas y una galería. En el año 2014 se inicia un proceso de recuperación legal y patrimonial del predio donde se asientan los hornos mencionados, que estaban con riesgo de colapso a causa del incumplimiento contractual con la empresa multinacional. De allí en más se ponen en marcha las tareas de restauración y puesta en valor de los mismos.
La administración se plantea a través de 3 ejes que interpretan los objetivos principales de la Fundación: el cultural, el tecnológico y el ambiental. En el eje cultural reconocemos los siguientes valores: el valor histórico del sitio, que se sustenta en los bienes patrimoniales tangibles e intangibles relacionados con la historia de su fundador y sus descendientes, y de las historias de los obreros que trabajaron en la fábrica y representan la corriente migratoria de fines del siglo XIX hasta mediados de 1950. Del mismo modo, la preexistencia de la antigua fábrica son los edificios emblemáticos relacionados directamente con la fundación de la ciudad de La Plata, ya que contribuyeron a la construcción de la ciudad. Por otra parte, su emplazamiento generó una centralidad a partir de la cual se conformó la localidad de Ringelet. El valor arquitectónico de los edificios ladrilleros conservados son exponentes de la revolución industrial y su calidad constructiva de orden utilitario no desdeña ni el diseño ni lo estético. El valor educativo está comprobado a través de visitas guiadas y distintos proyectos orientados a todos los niveles educativos. Citamos como ejemplo las prácticas preprofesionales asistidas con estudiantes de la carrera de arquitectura, el concurso de ideas para la refuncionalización del horno Hoffman y los 2 hornos menores, la quema a cielo abierto en la Cátedra de Cerámica Complementaria de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, la capacitación a docentes a través de cursos presenciales y virtuales, la capacitación técnica para distintos sectores del mundo de la construcción, presentando la innovación de la industria cerámica, las producciones bibliográficas propias destinadas a la difusión de este patrimonio. El valor social del sitio está presente en el reconocimiento de la comunidad local que apoya hace 13 años este proyecto, en la documentación escrita recuperada, en los relatos de los obreros y sus familiares que conforman el corpus de memoria oral que se enriquece permanentemente. No es menor señalar que tanto la empresa como la fundación y el museo están gestionados y administrados por la tercera, cuarta y quinta generación de la familia del fundador. El eje tecnológico se desarrolla en 2 niveles, el testimonial y el material. En el primero, la conservación y restauración para su exhibición de maquinarias de principio del siglo XX y una maqueta en 3D del horno Hoffman permiten verificar la utilización de los adelantos tecnológicos aplicados a la industria ladrillera, demostrando con ello que la Argentina estaba a la vanguardia y a la altura de empresas similares en Europa y Estados Unidos. En el segundo, la recuperación de los hornos mencionados le otorgará al sitio un alto valor, ya que se trata de una expresión tecnológica en pie, única en el país y poco frecuente en el mundo, que representa cabalmente las premisas de la revolución industrial en el por entonces pujante país del positivismo científico. A su vez, sirve para entender los procesos productivos y su evolución, estimulando el saber científico y la audacia de la innovación, sobre todo para estudiantes y profesionales relacionados con el ámbito de la arquitectura y la historia. Tal como quedó demostrado en la amplia convocatoria del concurso de ideas para estudiantes de arquitectura, Horno Hoffman Modo Cultura, en el cual participaron 30 trabajos de 12 facultades de todo el país. También es tema de tesis de proyectos de final de carrera de estudiantes de arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata que vislumbran en este emblemático edificio un potencial arquitectónico que lo proyecta al futuro sin perder su historia. En el eje ambiental, la primera acción se dio en el año 1882, cuando el gobierno provincial, a partir de estudios geológicos, fijó la ubicación del área de extracción de materia prima en una zona elevada, previendo que la misma no superara el nivel del camino que vincularía la ciudad con esas instalaciones. La segunda fue el reemplazo paulatino en la fabricación del ladrillo macizo por huecos, reduciendo considerablemente el uso de arcilla, alivianando las construcciones y disminuyendo las secciones necesarias de hormigón estructural, material que ingresaba por entonces al mundo de la arquitectura. La tercera acción se produjo en 1995 con el traslado de la empresa al parque industrial al ser recategorizada la zona como residencial. La siguiente fue pensar
en recuperar las instalaciones de la administración para el nuevo uso, que junto a la superficie que aporta el horno Hoffman y a los 2 hornos menores, suman un total de 2.831 metros cuadrados que no requirieron obra nueva ni generaron residuos de demolición que degradan el ambiente. De hecho, en las superficies que debieron agregarse, como el Zoom y el auditorio, fueron utilizados materiales en desuso provenientes de los antiguos secaderos, además de rieles, pinos, etc. También fue recuperado el medio natural del sitio con la reforestación de parques y jardines y la cesión al municipio de La Plata de parte del predio para la creación de una plaza pública que lleva el nombre Plaza Francisco Estibor. En otra línea de trabajo se dispone de una sala del museo para el tratamiento del tema ambiental, fruto de la investigación en innovación tecnológica. Se exponen productos que permiten construir envolvente eficiente que posibilitan la reducción del uso de energía destinada a la climatización de las viviendas y el beneficio para el medio ambiente, que supone la disminución del uso de combustibles fósiles que motivan la generación de gas efecto invernadero. Por otro lado, a partir de la vinculación con la Facultad de Arquitectura mencionada, la Fundación Espacio Estibor avala y participa como organismo privado de proyectos de extensión que tiene como objetivo la reducción del impacto de la construcción sobre el medio ambiente ya citado. Por ejemplo, el Corralón Solidario de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo para acopio y redistribución de materiales recuperados de demolición, rezagos de obras nuevas y aportes del nuevo mundo de la producción de la región. Por otra parte, la Fundación Espacio Estibor permite contar con medios de financiación provenientes de la empresa Cerámica Estibor destinados a apoyar proyectos en compromisos con su responsabilidad social empresarial. Bueno, muchas gracias, María Victoria Estibor, Cristina Arunceta, Nelly Lombardi. Ahora vamos a ver y escuchar la ponencia Escuelas construidas en las proximidades de Rosario, Argentina, a cargo de Analía Brarda, de la Universidad Abierta Interamericana de Santa Fe, Argentina. El título de esta ponencia es Escuelas construidas en las proximidades de Rosario, Argentina. Este trabajo pretende dar cuenta de los avances del proyecto de investigación denominado Relectura sobre las obras públicas producidas en el siglo XX en Rosario y su zona de influencia, el cual, a partir del rescate de una colección de fotografías, ha posibilitado la realización de nuevas reflexiones sobre la producción de obras del Estado a escala local a mediados del siglo XX. En particular, la indagación sobre el accionar de este último, las políticas edilicias y las técnicas empleadas, nos ha permitido comprender con mayor profundidad y de manera ordenada, sistemática e interpretativa las propuestas arquitectónicas planeadas para los espacios escolares. Las oficinas estatales tuvieron gran injerencia en las siguientes etapas: 1880, 1920, la década del 30 y 1946-55. De dicho material interesa especialmente en este trabajo poner en foco una serie de fotografías de aquellas escuelas construidas a mediados del siglo XX, cuya ejecución fue supervisada por la Oficina de la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, que funcionaba en la ciudad de Rosario. Estos edificios pertenecen a unidades escolares distribuidas por el territorio cercano a la ciudad, que por ser en general en localidades más pequeñas, no se habían identificado hasta hoy como patrimonio de valor. Entonces, entre el Estado y la educación, vemos que entre 1946 y 1955, el Poder Ejecutivo Nacional, a través de sus planes quinquenales, estableció directivas precisas en materia de arquitectura.
definiendo a su vez cuáles iban a ser los recursos disponibles y determinando el orden de prioridades y de ejecución de las obras en relación a su finalidad social o pública y o su localización geográfica. Por otra parte, también fue importante en la construcción escolar el accionar de la Fundación María Eva Duarte de Perón, iniciada en 1948, lo que permitió llevar adelante la edificación de los hogares escuelas y un plan de 1000 escuelas, y de estas últimas vemos que se construyeron en la provincia de Santa Fe 96 unidades. A través de la presente investigación, que se basa en los registros fotográficos rescatados de la Dirección Nacional de Arquitectura, se ha detectado documentación de las escuelas construidas, entre otras localidades, en Villa Gobernador Galvez, Pérez, Campo Cuco, Bombal, Hugues, María Teresa, San Jerónimo, Santo Espíritu, Stephenson, Villa Constitución en la provincia de Santa Fe, y en otras localidades como Carrilobos, del departamento Río Segundo, Coronel Bogado, La Bordeboy, Las Carreras, Las Varillas, Tancacha, Villa María, Wilret, en la provincia de Córdoba, así como en la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, fechadas entre 1947 y 1951. En la siguiente imagen, lo que vamos a ver es dos ejemplos, una que pertenecen a las escuelas llamadas palacios construidas en el principios del siglo XX, en este caso la escuela Enrique Pestalozzi, que se ubica en Rosario, y otra de las escuelas construida entre el 46 y el 55 en la ciudad de Pérez, en las proximidades de la ciudad de Rosario. Las primeras, como la escuela Pestalozzi, contaron con todas las características propias de los programas arquitectónicos de influencia eurocéntrica, siendo la Escuela de Bellas Artes de París quien determinaba los modos de seguir la implementación de los programas. Estos edificios fueron construidos entre medianeras, reduciendo las posibilidades del diseño con una clara composición simétrica. Frente a este panorama aparece muy claro en estos ejemplos la presencia de la producción totalmente ecléctica con un vocabulario de múltiples elementos clásicos. Encontramos en estas construcciones el uso de materiales de catálogo, hecho que contribuyó a la simplificación de la labor tanto de los proyectistas como de los inspectores y directores de obra. Las decisiones proyectuales, por su parte, estuvieron atravesadas por las ideas tanto de los arquitectos como de los pedagogos, higienistas, médicos, y en muchos casos contaron con la participación de las oficinas técnicas estatales, desde donde se recomendaban el uso de manuales tales como el Guadet, o Planat, o Zunico. Pero si miramos la imagen de la derecha, veremos que en 1946, con la asunción del gobierno del general Perón, se produjeron cambios concretos en la dinámica del régimen educativo estatal a partir de la reforma de organismos y leyes de larga data, impulsando quizás en parte por el importante incremento del número de alumnos que había que alojar en las aulas, y donde a partir del establecimiento en el primer plan quinquenal, que data de 1947, se establecieron los lineamientos para el desarrollo de obras públicas en general y se tomaron en conjunto medidas para encauzar una serie de proyectos en materia de educación, de cual la Escuela Provincial de la localidad de Pérez es uno de los ejemplos. Así se produjeron cambios en los principios educativos basados en una mirada integral en la atención de la niñez, lo que determinaría claramente los tipos arquitectónicos propuestos a una escala del niño. Y podemos decir que esa escala es una escala más doméstica que la de las escuelas palacios. En este primer plan se propuso la creación de programas que incluyeran, por ejemplo, la educación física y los deportes, lo cual influyó en el diseño de los edificios.
y se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: las consideraciones de tipo social, puesto que se consideraba que la ejecución de edificio educacional ejercía una importante influencia en la vida, sobre todo de los pobladores del interior del país, debiendo definirse por ello un tipo de construcción ideal para la zona en que se asemejaran las características arquitectónicas de las mismas, la utilización de materiales que se encontraban en la región, el empleo de elementos modulares tanto en el diseño como en la fabricación y ejecución de las obras, para lograr soluciones más económicas. También mayor racionalización de la ejecución de las obras a través de la implementación de planes de obra con estudios de tiempo, sincronización y preparación de las tareas, el acopio de materiales, la mecanización y mayor productividad de la mano de obra empleada. Así vemos que en el reconocimiento de los casos producidos en la cercanía de la ciudad de Rosario, vamos a reconocer distintas tipologías, que las podemos dividir en las siguientes. Los edificios de escala doméstica de imagen hogareña, como los que vemos, por ejemplo, en lo que es la localidad de Cuatro Esquinas. Las construcciones con una fuerte imagen institucional de lenguaje moderno de chaleco californiano, como lo que vemos en la ciudad de Gobernador Gálvez en Santa Fe, y los austeros pabellones rurales, como los que vemos en Campo Cuco en Santa Fe. El programa general de estas distribuía las aulas en pabellones vinculados por galerías cerradas muy anchas, casi como patios cubiertos que se conectaban con los patios exteriores, y la diferencia entre los tres prototipos se halla en cómo estos fueron distribuidos en el terreno, lo que dio como resultado una variedad de soluciones de acuerdo a la disponibilidad de estos últimos. También se ha podido observar que en dichos prototipos existen casos con distintos números de aulas, probablemente debido a la cantidad de alumnos de cada comunidad educativa, y en la unidad de 2 plantas, en las unidades de 2 plantas, se puede observar una mejor calidad constructiva y de detalles, como por ejemplo puede ser en la localidad de Las Varillas, Córdoba. Aunque de la misma manera se emplea un lenguaje austero, con techo de tejas y cielos rasos a la cal y paredes revocados blancos. Las escuelas construidas en las cercanías de Rosario se caracterizan por su uniformidad y no se reconocen grandes variaciones respecto a los prototipos generales que encontramos en la ciudad de Rosario. La selección de cada tipología para cada caso, así como su adaptación a cada lugar, fue llevada adelante por las oficinas de arquitectura de la DNA de la sede litoral, para lo cual se confeccionaron y se pudieron reconocer planos de localización, se seleccionaron los prototipos de acuerdo a su ubicación, se realizaron los cálculos estructurales según las necesidades y también se tienen registros de los procesos de obra a través de los álbumes de fotografías que se encontraron en dicha repartición. De la observación de este grupo de escuela podemos concluir que las edificaciones de una sola planta poseen un lenguaje más adecuado a la escala del niño, haciendo tangible el lema que se habían propuesto en los planes quinquenales que decían la escuela como el segundo hogar, aunque en las construcciones rurales se utilizaron materiales más austeros y de menor calidad. Como reflexiones finales, llegamos a la conclusión que los principios educativos planteados por el Estado Nacional entre el 46 y el 55, basados en una actitud integradora en relación a la atención de la niñez, asignaron a la escuela un rol de agente contenedor tanto de las demandas sociales como de las educativas y culturales, determinando también claramente los tipos arquitectónicos propuestos. En particular, los establecimientos escolares de pueblos y las ciudades cercanas a Rosario emplearon las mismas respuestas tipológicas y formales que las construidas en esta última ciudad, otorgándoles contenidos simbólicos y funcionales, lo que permitió comunicar, representar y configurar civilmente la presencia de cada conjunto edilicio como un claro mensaje del accionar del Estado, tanto en la trama urbana como en el ámbito rural,
expresando una convivencia entre la estética modernista y la pintoresquista. Pero quizás por su escala o ubicación geográfica hasta el momento no se los han considerado con la misma representatividad que otros ejemplos, por lo cual no habían sido debidamente identificados ni catalogados con valor patrimonial y por lo tanto están sufriendo transformaciones y alteraciones sin ningún criterio integral de intervención, aunque sin duda son parte del conjunto patrimonial de esta etapa de la historia del país. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. Te vamos a pedir, así podemos coordinar con Mariana Melén, que presente a las próximas dos ponencias. Mariana, ¿puede estar? Hola, buenas tardes. Disculpen, pero la diferencia de las conexiones ha hecho que esté un poco entrecortada. Así que, bueno, paso a hacer la presentación de la ponencia Interpretación del Patrimonio Natural como herramienta para la sostenibilidad en un campus universitario, Reserva Ecológica Leonelo Oviedo, Universidad de Costa Rica, que va a ser presentado por Yesenia López García de la Universidad de Costa Rica. Buen día, ¿qué tal? Mi nombre es Yesenia López y les voy a hablar acerca de la experiencia de emplear la interpretación del patrimonio natural como una herramienta para promover la sostenibilidad de un área silvestre protegida dentro de un campus universitario. El área de estudio corresponde a la Reserva Ecológica Leonelo Oviedo. Recibe este nombre en honor a un exprofesor de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. El área comprende 2 hectáreas de bosque húmedo premontano, que se encuentra bordeado por las instalaciones universitarias, por complejos habitacionales y comercios. De ahí la importancia de mantener este pulmón verde sostenible dentro de la capital de Costa Rica. Al interior de la reserva se encuentra un mariposario, seccionado en 3 partes, un laboratorio para la cría de especímenes, un área de senderos para la visitación y un jardín tipo vivero para restablecer las plantas que se emplean como hospederas por las mariposas. Dentro de lo que fue el proceso metodológico para llegar a la generación de productos, se estableció una primera etapa con estudiantes de la licenciatura en biología con énfasis en interpretación ambiental. La primera sección consistió en clases magistrales con el fin de darles a conocer las bases teórico-conceptuales que emplearían posteriormente para generar productos. Se inició también con una visita al sitio con el fin de que ellos y ellas pudieran determinar los elementos focales de manejo para el trabajo futuro. Además, se delimitó el espacio físico que sería considerado como el complejo de senderos para la visitación futura. Posterior a eso, se empezó a implementar una estrategia de aprendizaje colaborativo. En horizontal, tanto docente como estudiantes empezaron a generar un análisis y planteamiento de abordajes dentro de la temática. Se acercó al estudiantado a estrategias lúdico-didácticas para el aprendizaje que promoviera su creatividad en la producción de actividades futuras. Como proceso metodológico del muestreo ex situ, se inició con un análisis a profundidad de las referencias históricas y biológicas del sitio. Se elaboró y validó un instrumento tipo entrevista semiestructurada junto con su consentimiento informado que fue aplicado a personeros que trabajaban en la reserva y el mariposario, además de elaborar una entrevista a profundidad con un panel de expertos. Y de manera complementaria, la docente elaboró una propuesta tipo taller donde se analizó dentro de una matriz FODA las necesidades y oportunidades del sitio con las autoridades que gestionan el área en cuestión. Dentro de los datos in situ, se indagó sobre los datos de visitación anteriores y se empezaron a analizar las propuestas
durante el segundo semestre de 2019 para visitación, cuando estaba abierto. Durante el periodo 2020 y 2021 se mantuvo cerrado al público a consecuencia de la pandemia mundial por COVID-19. Y actualmente, esta propuesta servirá como el preámbulo para la reapertura 2023. Se llevó a cabo en campo también el análisis de la matriz del rango de oportunidades para el visitante, lo cual permite definir el estado actual del sitio y tomar decisiones con respecto a la zonificación y uso público para el periodo de reapertura. También se hizo un análisis en campo del actual estado del circuito de senderos y las instalaciones para promover las mejoras previo a la reapertura. Dentro del marco del curso de educación ambiental, se inició con un análisis taxonómico y ecológico de las características del orden Lepidoptera. Posterior a eso, se procedió a analizar, para la generación de mensajes efectivos, elementos correspondientes a la historia natural de este grupo. Y con esto, aunado a los parámetros que impone el Ministerio de Educación Pública en Costa Rica como parte del currículum escolar, se elaboró una propuesta de acompañamiento con actividades lúdicas para un público de primer y segundo ciclo de primaria general básica. Este compendio compone la explicación para el desarrollo, las imágenes para poder dar la implementación y una guía audiovisual que se expone en un canal de YouTube para poder dar una continuidad en la aplicación, aun si los estudiantes ya no se encuentran vinculados directamente con el proyecto. Correspondiente al curso de interpretación ambiental, se dio el abordaje de la generación de tópicos, temas y mensajes interpretativos para realizar una propuesta de rotulación y señalética del sitio, instando a la visitación de familias, adultos jóvenes que utilizan las instalaciones universitarias, pero principalmente la audiencia meta seleccionado fueron los niños y niñas en educación preescolar. Se consideró además a una especie emblema denominada Lepi, quien era la que transportaba los mensajes interpretativos con el fin de poder comunicar a esta audiencia la esencia de los primeros acercamientos con la naturaleza. Además, en consideración de la audiencia externa a la universidad, se promovió un compendio para la divulgación de ciencias con bases tanto de información de los especímenes presentes en el sitio, la importancia de mantener estos parches de bosque activos y vivos en las capitales de los países y en las ciudades, así como los elementos que podrían encontrar si decidían ser parte de los visitantes. Estos se distribuyeron en redes sociales según rango etario considerado por los estudiantes para elaborar sus propuestas. Es así que al final de un periodo extenso y que aún se encuentra en análisis y diseño gráfico, hemos podido concretar durante 2 generaciones de la licenciatura una propuesta de interpretación ambiental para niños y niñas en etapa preescolar, incluyendo la señalética y rotulación, la generación de paneles interpretativos y un guión para el recorrido guiado de estas audiencias. Un compendio de las actividades lúdico-didácticas que permitan el acompañamiento de las visitas de niños y niñas en etapas de primer y segundo ciclo de educación general básica con un enfoque de educación ambiental, un compendio de infogramas para la divulgación científica que permite hacer uso de redes sociales como un medio transmisor y que invite a la visitación futura en el sitio. Además, nos encontramos actualmente en el diseño de un adecuado circuito de senderos antes de dar apertura al manejo de visitantes. En este se están tomando en consideración las metodologías de límite de cambio aceptable como una herramienta que permita balancear la salud del ecosistema y la calidad de la experiencia de los visitantes. Y se determinará la capacidad de carga del sitio como una ruta guía que nos permita definir el número de visitantes que se permitan en el sitio diariamente sin que esto violente la salud del ecosistema.
Muchísimas gracias. Y les invito a ser parte de este proyecto leyendo más del extenso del escrito. Muchísimas gracias. Muito obrigada. Bueno, muchas gracias, Yesenia. Vamos a pasar a la última exposición de este bloque, que se denomina Las Grandes Tiendas de Mendoza, exponentes de la arquitectura comercial del siglo XX, a cargo de Carlos Leonardo Salas, de la Universidad de Congreso, Universidad de Mendoza. Adelante. Las Grandes Tiendas de Mendoza, exponentes de la arquitectura comercial del siglo XX. El presente trabajo se desprende de un proyecto de investigación que aborda el estudio y la valoración patrimonial de la arquitectura comercial de Mendoza en la primera mitad del siglo XX, que se realiza actualmente en la Universidad de Congreso. Los objetivos han sido explicar las características y el desarrollo de esa arquitectura comercial en Mendoza y determinar sus valores patrimoniales. También contribuir a la revalorización de estos edificios y dar pautas para su correcta intervención. Dentro de las distintas tipologías comerciales estudiadas, se presenta aquí la de las grandes tiendas, que fue una de las más importantes del siglo XX. Abordaremos los ejemplos más destacados de este tipo de edilicio. Observamos aquí una foto de Mendoza de la segunda década del siglo, una ciudad que se modernizaba y transformaba a un ritmo acelerado. El departamento de Capital pasó de 28.000 habitantes en 1895 a 58.000 en 1914 y 97.000 en 1947. La avenida San Martín, límite entre la ciudad vieja y la ciudad nueva post-terremoto, fue el lugar privilegiado donde se concentró la actividad comercial desde las últimas décadas del siglo XIX. La historia de las diferentes grandes tiendas es bastante similar en todo el mundo. Repitiendo esos patrones, en Mendoza tuvieron un inicio relativamente modesto en pequeños locales para ocupar con el tiempo importantes edificios, acompañando el crecimiento demográfico y económico de la ciudad. Las ampliaciones y renovaciones, con la incorporación de nuevos lenguajes arquitectónicos, estuvieron a la orden del día, ya que lo importante en el mundo del comercio era estar siempre a la moda. Los almacenes Gat y Chávez, con casa central en Buenos Aires, tuvieron su primera sucursal en Mendoza en 1907 en un pequeño local de la calle Necochea. En 1912 se instalaron en la esquina norte de la avenida San Martín y Buenos Aires. Se trató de un edificio de estilo eclecticista, de planta libre, con 3 niveles, subsuelo, planta baja y primer piso, y un sector contiguo de escritorios en planta baja. A mediados de la década del 20 se produjo en el país un verdadero auge de la actividad comercial. En Mendoza se construyeron nuevos edificios comerciales de gran calidad, como el Pasaje San Martín, y otros sufrieron importantes transformaciones. Tal fue el caso de la sucursal de Gat y Chávez. El arquitecto Daniel Ramos Correas fue el encargado de proyectar la ampliación y remodelación del edificio. Aprovechando la estructura existente, se ocupó todo el lote, demoliendo las oficinas e incorporando un entrepiso, de manera de obtener una mayor superficie para venta. Aquí se puede observar la comparación entre el edificio original y la remodelación, con la ampliación del salón comercial y la reforma de la fachada. La nueva fachada fue resuelta en un estilo ecléctico también, con líneas más sobrias en los paños laterales y cargando el acento ornamental en la ochava. Todos los ejemplos que veremos coinciden en esta ubicación en esquina, que era preferida por su gran visibilidad. Otra de las grandes tiendas destacadas fue El Guipur, fundada en 1900 por José Díez, en un reducido local de calle Lavalle. En 1920 se trasladó a la esquina sur de San Martín y Gutiérrez. No tenemos imágenes de ese primer edificio. A lo largo de la década experimentó sucesivas ampliaciones sobre calle Gutiérrez.
Las imágenes que vemos aquí son posteriores a la importante reforma que tuvo en 1929. Otra tienda local, fundada por Vicente Granata en 1913, fue a la ciudad de Buenos Aires. Tuvo distintas ubicaciones sobre la avenida San Martín, hasta que en la década del 30 se instaló en la esquina sur de San Martín y Buenos Aires, frente a Gatti Chávez, que alcanzamos a ver muy parcialmente a la izquierda. Fue proyectada también por el arquitecto Daniel Ramos Correas, esta vez en estilo Art Deco. Se repite aquí, como en todos los ejemplos de Mendoza, el recurso de la planta libre. En este caso, 4 niveles: subsuelo, planta baja y 2 pisos altos. No existen alardes espaciales con interiores de múltiples alturas ni grandes lucernarios. Los únicos elementos de cierto destaque son las escaleras y los ascensores. El acento representativo estaba puesto en las fachadas, como se vio en la diapositiva anterior. Casa Arteta instaló su primera sucursal en Mendoza en 1931, en Avenida San Martín al 1553. Hacia mediados de la década amplió sus salones de venta a los locales adyacentes. Hacia fines de la década del 40 y principios de los 50, con motivo de la inclusión de los sectores populares al movimiento comercial de las grandes tiendas, aparecieron en la ciudad nuevos exponentes de esta tipología. En 1950, Arteta inauguró su moderno edificio en la avenida Las Heras, la otra gran arteria comercial de la ciudad, en la esquina con calle 9 de Julio. Casa Arteta llevó al máximo de sus posibilidades la utilización de grandes paños vidriados, tanto para la vidriera en planta baja como para el salón de planta alta. Con proyecto del ingeniero Edmundo Romero, el GIPUR inauguró a principios de la década del 50 una nueva ampliación. Con la incorporación de un tercer nivel y sus 6.000 metros cuadrados totales, se convirtió en la mayor tienda de la ciudad. También se llevó a cabo una reforma total de la fachada, con una expresión clasicista muy despojada. En esta imagen la vemos a la izquierda, y a la derecha vemos el nuevo edificio de Gatti Chávez, inaugurado en 1956 y proyectado por el estudio del arquitecto Sidney Follett e hijo. Fue el último edificio de grandes tiendas construido en Mendoza. Podemos observar algunas transformaciones en el diseño, como la reducción del aventanamiento, que sigue siendo corrido, pero ocupa solo la parte superior de los pisos altos. En esto acompaña las nuevas tendencias internacionales, a la vez que encontramos la expresión de la piedra rústica y el ladrillo a la vista. Se mantuvo en el interior el esquema de la planta libre, con la novedad funcional de la incorporación en el subsuelo de un departamento económico, con el sistema de self-service y mercadería de precios más accesibles, a imitación de las tiendas departamentales norteamericanas. En esta obra se utilizó la esquina como vidriera privilegiada y se ubicó el acceso sobre la avenida San Martín. ¿Cuál fue el devenir de estos edificios? La mayoría de las grandes tiendas cerraron sus puertas en las décadas del 70 y 80. Vemos en la parte superior el edificio de Gatti Chávez, que fue adquirido por el Banco de Mendoza y en donde hoy funciona una sucursal del Banco Nación, con el agregado de un tercer piso y el desplazamiento del acceso a la esquina. Casa Arteta, en donde funcionó hasta hace un año aproximadamente valvifuncional, es el único que se mantiene con sus características y uso original, aunque hoy está desocupado. El primer edificio que vimos, de Gatti Chávez, luego ocupado por Casa Heredia, fue subdividido a fines de los 80 en locales comerciales individuales en los niveles de planta baja, subsuelo y entrepiso. El primer piso se encuentra en estado de abandono. Se ha producido una transformación total de las vidrieras y el nivel inferior de la fachada. En relación a la subdivisión de la planta baja en locales, han tenido un destino similar los edificios de El GIPUR y a la ciudad de Buenos Aires. En estos casos, los pisos superiores han sido transformados en oficinas. El cambio de uso es prácticamente inevitable y debe adaptarse a los nuevos tiempos. Pero estas obras son testimonios del desarrollo de la arquitectura comercial y de distintos lenguajes arquitectónicos que se fueron sucediendo a lo largo del siglo,
especialmente en su primera mitad. Desde el proyecto de investigación proponemos mantener la integridad de las fachadas, que como se mencionó anteriormente, tienen un alto valor representativo. Regular la cartelería, entre otros aspectos particulares de cada caso, para lograr la preservación de los valores patrimoniales de estos edificios. Esos valores no se refieren solo a lo arquitectónico, sino también a la historia económica y social, la que reflejan las prácticas comerciales y de consumo a lo largo de un siglo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes. Estoy mirando el horario para ver cómo nos organizamos para administrar el espacio de preguntas. Yo diría que primero iniciemos el espacio de preguntas para el bloque 2, que son las que han quedado pendientes. Nos tomaríamos 5 minutos en total para eso, así nos quedan los otros 5 para este bloque. Si te parece, Silvia, podemos escuchar aquellos que tengan preguntas para hacer. Sí, perfecto, Mariana. No sé si aquí en la sala hay alguien que tenga preguntas para el bloque 2, o si hay preguntas virtuales para las ponencias presentadas en el bloque 2. No hay preguntas entonces para las ponencias del bloque 2. Podemos invitar a los que están presentes de las ponencias del bloque 3. Entiendo que hay gente de la Fundación Seedboard. ¿Quieren pasar así responden las Por preguntas? favor, si quieren acercarse. Por supuesto, tenemos un especial para usted. Cuidado con el cable. Bueno, ¿alguna pregunta para la ponencia acerca de la Fundación Seedboard y sus obras en la fábrica? Bueno, mientras esperamos las preguntas virtuales, Yo puedo hacer un comentario. por favor. Hace bastante tiempo que vengo siguiendo la trayectoria del museo, porque en Paraná hay un horno Hoffman, y la verdad me emociona mucho la propuesta de la Fundación Seedboard, porque digo, imagino qué bueno sería que podamos concretar algo semejante por acá. En el caso nuestro es solo un horno, no es una serie como lo que acabo de ver, pero realmente me parece interesante y me queda como esta idea de agradecer, digamos, una propuesta tan interesante y tan integradora. Me parece que uno de los puntos fundamentales, y yo quisiera hacer alguna reflexión respecto a lo que he escuchado en términos generales, todas las ponencias han sido realmente brillantes y muy interesantes, pero acá me parece que hay una cuestión fundamental que tiene que ver con las tareas de extensión, con la incorporación de los jóvenes, con las presencias jóvenes y niños, digo, porque en cada una de las propuestas, en la de Costa Rica, vemos claramente las finalidades educativas, cómo funcionan o cómo son ese nexo entre la comunidad y su patrimonio, y cómo son constructoras de nuevo patrimonio. Eso por una parte. Y la otra reflexión, siempre haciendo la comparada desde la mirada local, es que también con Mendoza tenemos muchos elementos de contacto. Yo no sabía que el GIPUR también estaba en Mendoza. Aquí en Paraná tuvimos una sede del GIPUR frente a Gati Chávez también. Así que hay bastantes más cosas en común de lo que uno piensa, a pesar de algunas distancias, ¿no?
Así que bueno, esto quería plantearles mientras alguien se anima a hacer alguna reflexión o alguna pregunta a los que están allí. Yo quería comentar o ampliar un tema que a nosotros nos interesa mucho, dado que los 10 minutos son tiranos para contar todas las experiencias que hemos desarrollado en estos 12 años. Y una que me parece fundamental, y teniendo en cuenta lo que vos decís, es la relación con el alumnado. La arquitecta Betty Lombardi es docente de la Universidad la Facultad de Arquitectura de la Universidad de La Plata, y yo soy docente de esta casa de estudios, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica. Eso nos permitió, con dos proyectos distintos, abordar las prácticas preprofesionales de los alumnos, que incluso durante la pandemia tuvimos la posibilidad de llevarlas adelante, articulando a los alumnos que estaban en sus casas, nosotros en la nuestra y los obreros en el horno, por ejemplo, en una experiencia muy interesante y enriquecedora. Pero además nos pasó que en el caso de lo siguen pidiendo, la universidad pública nos sigue pidiendo presentar alumnos para estas prácticas, especialmente en el estudio y análisis de nuevas tecnologías o nuevos materiales. Pero también hemos trabajado con la Facultad de Arquitectura de la UCAL y en ese sentido 3 alumnos participaron, incluso uno de ellos de la carrera de diseño gráfico. Ese alumno en este momento está trabajando para la fundación. Entonces, ha generado empleo, que es también lo que la fundación busca, que es ir detectando a aquellos alumnos que pronto serán profesionales y que pueden estar interesados en trabajos de investigación de los nuevos productos. Nada más. Bueno, sí, seguimos con todas las actividades. Bueno, buenas tardes primero, ¿no? Si seguimos con las actividades, como dice Cristina, la verdad que estos 12 años nos han permitido trabajar intensamente en todos estos ejes temáticos que ustedes vieron en esta ponencia, a los cuales, sí, lo que acaba de comentar, bueno, Mariana, sobre el horno Hoffman. La verdad que para nosotros es una sorpresa que exista un horno en Santa Fe. La verdad que no teníamos, en Paraná, ¿era? Paraná, bien. No teníamos conocimiento. El horno que nosotros tenemos, bueno, es un horno de 1882. Es un horno que, bueno, hoy estamos poniendo en valor, porque entendemos que tiene que tener una nueva función. Así como sucedió con las oficinas administrativas de esa fábrica que fundó mi bisabuelo y que hoy son el Museo del Ladrillo. Entonces, bueno, estamos trabajando, la verdad, intensamente para que ese edificio vuelva a tener una vida útil, ¿no? Y que pueda ser disfrutado por toda la comunidad, como nos pasa hoy por el Museo del Ladrillo. Así que bueno, la verdad que es un trabajo intenso, que tiene un costo enorme, pero que bueno, que entendemos que tiene un valor histórico y un sentido para la familia muy importante, así que vamos a seguir trabajando para que eso se concrete. Vamos a seguir, si te parece, conectados para, no sé, visitar Paraná. Sí, la verdad que sería muy interesante. Yo hace unos años estuve en Padova visitando un horno Hoffman, porque como decíamos en el video, en realidad estos hornos Hoffman son muy pocos en el mundo, y la verdad que bueno, estar allí y conocer el horno, hoy tiene por supuesto otra función, no ya la del horno, sino tiene una función social. Es mucho más chico que el nuestro, pero bueno, la verdad que fue emocionante conocer
ese edificio, bueno, su nueva función. Así que sí, estaremos en contacto para ver si nos acercamos a Paraná, a verlo. Encantadísima, encantadísima. Muchas cosas tenemos para compartir, porque en realidad ese horno Hoffman es una reconversión de un ex horno de cal. Entonces hay digamos que podríamos agrupar en ese lugar una tradición vinculada a la construcción, pero digamos es motivo de otro encuentro seguramente. Gracias. Bueno, no sé si hay algunas otras preguntas. Veo aquí que Carlos Sala comenta que el GIPUR la Casa Central estaba en Mendoza, así que queda hecha la aclaración. Y no sé, Silvia, Mauro. ¿Puedo hacer un mini cierre? Bueno, quisiera hacer una especie de muy rápido repaso de las ponencias presentadas en estos 3 bloques. Creo que hemos pasado desde la primera ponencia en la que se proponían el uso de lugares ociosos y no de repente tener que buscar otros edificios para proponer, por ejemplo, la Escuela de Artes en Entre Ríos. Por otro lado, un plan creo que bastante bien mostrado en donde la comunidad ha participado, está participando mucho en el Alto Valle de Calchaquí. También la participación de una estudiante chilena que nos hablaba de una ruta transversal ciclista, que es la más larga de Chile, que creo que también es una interesante mirada de los jóvenes, ¿no? Que es un poco también la inclusión que pretendemos también en estos encuentros, además del foro. Otra particularidad que nos mostró desde haciendo la confrontación entre Tucumán y Mar del Plata acerca de ese desarrollo urbano que afecta al patrimonio arquitectónico sin tenerlo en cuenta, sino solamente prácticamente ignorándolo. Eso en el bloque 1, con el eje 1 acerca de patrimonio cultural y desarrollo sostenible. En el bloque 2, acerca de las dimensiones culturales, del desarrollo sostenible, turismo y participación comunitaria, vimos el tema de la accesibilidad al turismo cultural y cómo todos deberíamos tener ese derecho a acceder a la cultura desde distintos momentos y en distintas situaciones. Luego, las implicancias de la Agenda 2030 con los ODS y cómo podemos incorporar todo esto, lo que es patrimonio cultural, natural y también el turismo. Y en la tercera ponencia vimos el tema de la regularización de una gastronomía absolutamente local, pero que a la vez también es como universal. En el bloque 3, acerca del eje del desarrollo sostenible en la planificación, administración y financiación de actividades culturales, bueno, una interesantísima propuesta, creo yo, de la Fundación que han trabajado ustedes y que también implica la participación de los jóvenes y de los pre-arquitectos o profesionales y cómo también eso puede alimentar a los profesionales jóvenes. Luego, las escuelas construidas en otra época, y que también nos muestran cómo la educación tiene que ver con este patrimonio. El tema del patrimonio natural, también muy interesante, que nos mostró Yesenia desde Costa Rica, y cómo lo podemos ver dentro de una reserva ecológica en un campus, y cómo también la arquitectura comercial nos está llamando a rememorar el patrimonio en Mendoza y que también nuestra ciudad de Córdoba tuvo todas esas tierras, ¿no? Que son parte de la historia, yo diría, nacional, digamos, comercial de nuestra Argentina. Bueno, les agradezco la atención. Tenemos muy pocos minutos para un corte, pero a las 18:45 puntuales comenzamos con la conferencia magistral de Leonardo Bassi Castriota con la presentación de la arquitecta Gabriela Santibáñez, presidenta de Comos Argentina,
Esta conferencia va a tener el eje sobre los 50 años de la Convención del Patrimonio Mundial, Universalismo e Identidad, y nos va a mostrar esta visión, como dijimos Leonardo, que es el vicepresidente para América de COMOS. Y posteriormente tenemos la visita a la Casa Urquiza. Muchas gracias, muy amable.